Ok amigos, bueno aquí estamos en el nodo 1 y les quería enseñar cómo preparamos nuestra comida. Ahora voy a preparar un desayuno y vamos a empezar con el café, porque cada día yo usualmente empiezo con café y luego disfruto de un desayuno. Ok, bueno, cada miembro de la tripulación puede elegir diferentes tipos de café. Aquí tengo varios ejemplos, aunque hay muchos más. Tenemos un café un poco liviano, Kona, y cada café se puede elegir con crema y azúcar o café negro. Entonces este es Kona con crema. Aquí tenemos un café colombiano que es un poco más fuerte, un poco más oscuro, y este es con crema y azúcar. Aquí tenemos un latte de vainilla y tenemos también un cappuccino. Ahora vamos a preparar el cappuccino y vemos cómo nos sale. Ok, cada bebida que preparamos viene en este paquete y el paquete ayuda a proteger la comida o la bebida que está dentro. Entonces, claro, toda la comida o cada bebida que tenemos es deshidrada. Y eso es porque el agua, como les he dicho antes, el agua pesa demasiado para volar cada cosa ya con agua. Entonces, toda la comida que traemos al espacio es deshidrada y aquí la aumentamos con agua. Aquí tenemos nuestra máquina PWD, Potable Water Dispenser. Y claro, como les he dicho antes, usamos el agua aquí en la estación vez tras vez. Entonces, ayer o antier, este agua era orinas y ahora es agua pura. Tenemos un increíble proceso que puedes limpiar el agua completamente y aquí se puede usar de nuevo para la comida. Entonces, como pueden ver, cada bolsa tiene un pequeño pedazo de plástico que se puede poner acá. Entonces, después que la bolsa se pone ahí, tienes que subir esto para que salga agua. Puedes elegir cuánta agua vas a usar, de 25 a 250 mililitros. Como esta bolsa es de bebida, vamos a usar 250. Y luego puedes elegir agua fría o agua caliente. Usualmente para el café, claro, uso agua caliente. Entonces tenemos 250 mililitros y vamos a usar agua caliente. Y es buena idea apoyar la bolsa porque ya saliendo el agua sale con presión y puede empujar que salga la bolsa y caer agua caliente en tu cara. Entonces tienes que tener mucho cuidado y apoyar la bolsa. Okay. Entonces ya empujando ese botón empieza a salir el agua y a llenarse la bolsa. Ok, ya estando llena, uno puede escuchar que ha parado el agua y pueden ver que ya ahora la bolsa tiene 250 mililitros de agua. Ahora, se puede empezar a beber inmediatamente, pero usualmente es buena idea mezclarlo un poco y dejar que se siente unos 5 a 10 minutos para que el sabor sea un poco mejor. Ahora, si lo dejas sentarse unos 10 minutos, claro, el agua no va a estar tan caliente, entonces se puede meter en el horno. Estos son los hornos que usamos para calentar la comida y son sencillos. Se usa la electricidad para calentar estas planchas de metal y la comida se puede apoyar contra esos platos de metal. Se usa la electricidad para calentar esos platos y la comida puede calentarse. O en este ejemplo, el café puede mantenerse caliente. Ok, bueno, ya estando preparado el café, ahora es tiempo de preparar la comida. Usualmente yo como un cereal y una proteína cada desayuno. Ahora elegí granola en una bolsa y una quiche con vegetales para la proteína. Cada pedazo de comida deshidrada viene en una bolsa así blanca y esta bolsa ayuda a proteger la comida de la radiación que puede dañar la comida, ya que puede estar varias semanas o varios meses antes de que la comemos.
Entonces la bolsa se abre y aquí está la bolsita de granola. Y como pueden ver, cada bolsita te dice cuánta agua es sugerida para usar con cada comida. Entonces aquí está el granola. Y aquí está el quiche. Ok, el quiche dicen 50 mililitros de agua caliente. Y para el granola son 50 mililitros de agua fría. Aunque yo usualmente le pongo agua caliente porque para mí en el desayuno sabe un poco mejor. Y usualmente en vez de 50 le pongo 75. Pues me gusta un poco más, me gusta mejor con 75 a vez de 50. Lo bueno es que al nomás llegar a la estación empiezas a comer y probar y puedes elegir cómo para ti sabe mejor la comida. Entonces al quiche le vamos a poner 50. ¿Se acuerdan que antes usamos 250 para el café? Entonces es importante cambiar a 50, asegurar que está encendido y elegir agua caliente. Y ahora 75 para el granola. Ok, como pueden ver, sin la gravedad, el agua usualmente queda un poco más arriba. Entonces no naturalmente baja. Aunque la comida, ya estando mojada, poco a poco va bajando el agua. Pero para mí es mucho más fácil mezclarla de un solo. Todo el agua baja y ya se prepara el granola. Entonces ahí está con 50 mililitros. Pueden ver que lo mismo con el quiche. Ya como esperamos unos 30 segundos, el agua ya empezó a bajar, pero también la mezclo un poco más, el agua baja y entonces se puede mezclar un poco mejor. Ok, aquí está la granola ya preparada. Ahora, ¿cómo se come? Claro, se tiene que abrir la bolsa. Usamos unas tijeras que mantenemos en la mesa. Yo trato de bajar toda la comida y toda la leche, especialmente cosas con leche, hacia abajo, porque si no se pueden ensuciar demasiado las tijeras. Se baja la comida, se corta la bolsa. Claro, esta parte ya es basura y pueden ver que ya se puede abrir mucho más fácil la bolsa. Ahora, casi toda la comida que comemos aquí en la estación se come con cuchara. Ya casi han sido 10 meses desde la última vez que yo usé tenedor o cuchillo. La mayoría de la comida ya viene en pedazos suficientemente pequeños para poder comer solo con cuchara. Entonces cada uno de nosotros tenemos nuestra cuchara. Pueden ver que la mía tiene una F y trato de mantenerla limpia. Cada vez que la uso una servilleta para limpiar la cuchara y así entre comidas se puede mantener un poco más limpia. Entonces ahí está la granola y es de disfrutar un desayuno. Ok, muchísimas gracias y adiós.